Padres, ¿qué hizo la escuela de su hijo que los dejó sin palabras? La escuela primaria de mis hijos implementó una política en la que el niño que, en un argumento, diera el último golpe sería castigado. Sin embargo, no hicieron absolutamente nada contra el acoso escolar, así que a menudo el niño que pegaba era un niño que respondía o se defendía. Así que si alguien golpeaba a mi hijo y él respondía, mi hijo sería castigado. Una vez, una niña de primer grado fue atacada por un niño mucho mayor. Ella estaba muy interesada en las artes marciales y le dislocó el hombro en la pelea. Llamaron a sus padres y querían iniciar acciones disciplinarias contra la niña. La madre les dijo muy claramente que dejaran de tonterías y que si no protegían a su hija, se aseguraría de que la niña pudiese defenderse. Mi hija y su amiga nos contaron que su profesor de carpintería estaba siendo desagradable al abrazar, tocar y comportarse de manera inapropiada con las niñas, estudiantes de entre 8 y 12 años, y que varias de ellas se sentían realmente incómodas durante sus clases. El maestro les decía a las niñas que le pidieran que dejara de tocarlas si no querían, pero cuando se atrevían a hablar, él las llamaba tontas y melodramáticas. Incluso los chicos, que normalmente eran muy desagradables con las chicas, reaccionaron al ver cómo este maestro actuaba de manera tan diferente con las niñas en comparación con ellos y sentían que algo estaba realmente mal. La consejera escolar apoyaba las afirmaciones de las niñas y tenía conocimiento del problema desde hace un tiempo, pero el director lo calificó como una situación de ella dijo, él dijo, y la explicación del maestro era que él era una persona física y afectuosa y que no podía controlarse. En lugar de abordar la fuente de su incomodidad, el director le ofreció a mi hija cambiarse a costura, dejando a las otras niñas, que no eran lo suficientemente valientes para hablar, a defenderse solas en su aula. No hace falta decir que no aceptamos esta solución, y seguimos presionando el asunto con superiores y la policía, y aunque mi hija ha pasado a la escuela secundaria, me alegra decir que el maestro ya no enseña en esa escuela. Mi hijo contrajo un virus y estuvo realmente enfermo. Terminamos yendo a urgencias 2 veces porque no podíamos controlar su fiebre. Y luego desarrolló manchas que se parecían mucho a las del sarampión. El doctor dijo que era un virus de origen desconocido, y nos recomendó mantenerlo en casa por al menos 2 semanas, ya que era altamente contagioso. Inmediatamente llamé a la escuela y les informé. Dijeron que mientras tuviéramos su documentación, estaba bien. Finalmente, el niño se recuperó y con una nota de su pediatra pudimos enviarlo de regreso después de casi 3 semanas. La escuela insistió en una nota del pediatra que indicara que ya no era contagioso antes de que pudiera regresar a clases, lo cual tenía sentido. Avancemos hasta el final del año, recibí una nota en la que mi hijo de primer grado estaba siendo marcado como ausente y teníamos que asistir a una reunión con la junta escolar, pudiendo enfrentar multas por no asistir a la escuela y con la amenaza de enviar a la policía a nuestro hogar si no asistíamos. Fuimos a la reunión, armados con la documentación. Les mostramos donde urgencias y el pediatra habían destacado que mi hijo era altamente contagioso y necesitaba quedarse en casa. El encargado del caso nos dijo que deberíamos haberlo enviado a la escuela de todos modos. Estaba en completa incredulidad y solté. ¿Preferirían que enviara a mi hijo, muy enfermo y muy contagioso, a la escuela y contagiar a todos los demás, en lugar de que se quede en casa y se mejore? La mujer me miró directamente a los ojos y dijo, sí, en la sala de espera antes de la reunión, conocimos a otra mamá que también estaba allí porque a su hijo lo estaban etiquetando como ausente y amenazando con multas. El niño había estado recibiendo tratamientos de respiración una vez a la semana por asma severa. Una condición continua de la que la escuela había sido informada al momento de la matrícula y le dijeron que mientras tuviera la documentación del médico, no sería un problema. La mamá tenía la documentación. La junta escolar intentó multarla con $250 y quería que asistiera a una reunión especial sobre cómo los niños ausentes tienen más probabilidades de fracasar en la vida. Más tarde se supo que la junta escolar estaba aceptando sobornos para tener altas tasas de asistencia y así obtener más subvenciones. ¿Cómo? Estas personas estaban recibiendo $100.000 al año por amenazar a familias que tenían hijos con problemas de salud legítimos en la escuela primaria.
Castigaron a mi hijo por estar aburrido y mirar por la ventana, cancelando su instrucción de matemáticas. Estaba en primer grado y era muy avanzado en matemáticas. Siempre estaba varios grados por delante de su clase, así que recibía lecciones de matemáticas especiales, 1 a 1. Durante el tiempo normal de matemáticas con su clase, él terminaba rápidamente el trabajo y luego miraba por la ventana. A la maestra no le gustaba esto, así que lo castigó una semana sin instrucción especial de matemáticas. Enviaron a su tutor proporcionado por el condado a casa cada día. Él llegó a casa llorando después de una semana sin matemáticas. Imagina una escuela castigando a un estudiante por ser demasiado inteligente. Lo inscribimos en una nueva escuela para el resto de su educación. Ahora tiene 2 títulos en química, así que todo salió bien. Mi hijo estaba en la secundaria y hubo una gran reunión de padres y maestros porque, cuando lo acusaron de algo que juraba no haber hecho, perdió el control. Insultos y lanzó una botella de Gatorade por el pasillo. Ok, no era correcto. Así que estaba yo, mi esposa, mi hijo, el director, el subdirector, el consejero, el maestro y la asistente del maestro. Tuvimos el intercambio. O estoy defendiendo, pero entiendo y estoy de acuerdo en que estaba equivocado y será castigado en casa durante su suspensión. Estuvo 100% en lo incorrecto. Si hay un problema, nosotros, como padres, lo abordamos, no él. Así que cuando la reunión estaba a punto de concluir, suspensión de 3D y con acento agudo la asistente, un poco tonta, tuvo que añadir su comentario y dijo: sí, noté hace unas semanas que había un frasco de pastillas en su casillero cuando pasé. El sonido de un disco rayado, yo girando lentamente para mirarla a los ojos mientras mi hijo estaba al borde de perder la calma. Levanté un dedo hacia él y dije: yo me encargo de esto. ¿Quieres decirnos que viste posibles sustancias ilícitas en el casillero de un estudiante y no dijiste nada? Sabía que mi hijo estaba limpio. Le permitíamos tomar una bebida de vez en cuando, supervisados durante la cena. Simplemente no le interesaba emborracharse. Desencadené la locura en todos los funcionarios de la escuela al mismo tiempo, todos tratando de darle la vuelta a la situación como si no se hubiera dicho. Grité: disculpe, hijo, ve a esperar afuera. Así que se levantó y salió. Miré al director. Vamos a su casillero, ahora mismo. Oh, es un buen chico, no necesitamos ir allí. Esto es solo un malentendido. Estoy seguro de que eso no es lo que quiso decir, la asistente, etc. Soy veterano. Lo sabían, también era trabajador del acero en ese momento. Podía ser un poco intimidante. Me levanté. Hemos terminado, pero no hemos finalizado. Llamaré a usted, director, mañana. Le sugiero que conteste el teléfono. Al día siguiente, mi esposa me llamó al trabajo y me dijo que no tenía que llamar a la escuela. Ellos primero la llamaron para informarle que la asistente no volvería. Intentaron suspender a mi hija por pegarle a un niño y provocarle una hemorragia nasal en 2º grado. Tiene sentido, ¿verdad? Solo que, al parecer, la historia entre lágrimas que recibimos fue que el niño había estado tocando las nalgas y el cuerpo de las niñas durante semanas, finalmente se detuvo, y luego volvió a intentarlo, así que mi hija le dio un golpe. ¿Hay un castigo para el niño? No, solo se le habló. Bueno, eso es abuso y llamaré a la policía. Bueno, espera un momento. ¿Entonces ahora estamos negociando? No pasó nada con mi hija. El niño fue suspendido. Fui a una escuela primaria muy respetada. Todos los niños ricos iban allí. No tengo idea de cómo terminé ahí, ya que no éramos ricos. Probablemente algo relacionado con vivir lo suficientemente cerca, supongo. Teníamos un uniforme muy básico. Asegúrate de usar una camiseta blanca. Lo cual siempre hice. Algunos de mis compañeros nunca lo hacían. Las chicas usaban maquillaje, shorts tan cortos que se podían ver sus nalgas. Los chicos llevaban camisetas blancas con escrituras obscenas. Yo solo tenía camisetas blancas simples. Por cierto, teníamos 12 años. La directora era maestra de química. Entraba a clase y nos hacía levantarnos a inspeccionar nuestro uniforme. Y siempre solo se metía conmigo. Me hacía estar de pie frente a la clase mientras mencionaba mi peinado emo, con el flequillo sujetado a un lado. Cómo mi camiseta blanca estaba demasiado ajustada, cómo no era blanca, cómo tenía algunas manchas.
Y si yo respondía y mencionaba que estaba respetando las reglas, ella continuaba reprendiendo enfrente de la clase por ser una niña horrible e indisciplinada. Otra vez, esto mientras algunos de mis compañeros se veían 10 años mayores que su edad y estaban vestidos de manera completamente inapropiada. Después de un tiempo, finalmente le conté a mi mamá, quien se volvió loca. Fue a ver a la directora muy alterada, pero salió casi llorando. Resulta que la directora me estaba señalando porque mi mamá era una de las pocas madres que no sobornaba en esa escuela. Y en la reunión, la directora hizo sentir a mi mamá como la más baja de las bajas por no tener suficiente dinero para sobornar y asegurar un buen futuro para su hija. Después de calmarse, mi mamá hizo un montón de llamadas y quejas y logró que quitaran a esa directora. Mi hija menor fue acosada y hostigada por un reciente inmigrante que no hablaba inglés. Debido a su incapacidad para comunicarse en inglés y al clima político en mi área, la maestra pensó que estaba bien darle un pase al chico y facilitar el acoso. Tuve que enseñarle a mi hija de 5 años a pelear. Sucio. Ella ya no está siendo acosada y la maestra fue trasladada de kinder. No hace falta decir que mi hija fue quien recibió el castigo por defenderse y el subdirector tuvo al guardia de seguridad armado del campus en nuestra reunión de padres y maestros. Él lucía más asustado que mi hija. No soy un padre, pero mi escuela secundaria informó a los servicios de protección infantil sobre mis padres porque los desalojaron de la escuela siguiendo el consejo de 3 doctores diferentes debido a severos dolores de cabeza diarios. Su razonamiento era que alguien de mi edad solo puede tener migrañas por estar deprimido y que la única razón por la que estaría deprimido es si estuviera siendo abusado. Mis padres demandaron al distrito y obtuvieron un acuerdo que pagó por mi universidad. La escuela no le permitía a mi hijo llevar su propio inhalador de Ventolin para el asma, en cambio, tenía que ir a la oficina de administración y pedirlo. Era bastante bueno para saber cuándo lo necesitaba. La señora de la oficina central llamó y dijo que la frecuencia de sus visitas estaba aumentando, que quizás estaba formando un hábito y ¿debería seguir dándoselo? Silencio atónito. Lo necesita para respirar, así que sí, por favor, aún dáselo. Mi hija fue víctima de estudiantes violentos decenas de veces en preescolar y primero y segundo grado. Comprensiblemente, comenzó a tener mucho miedo por su seguridad en la escuela. El consejero escolar, que no parecía tener mucho sentido común, me dijo que debía decirle que está segura en la escuela para que deje de tener miedo. Yo le respondí, por supuesto que no. Me niego a mentirle, ha sido agredida decenas de veces en la escuela. Literalmente no está segura en la escuela y no voy a hacerle creer que lo está. La directora, que tiene un poco de sentido común aunque era nueva en la escuela y no conocía la situación, reaccionó con sorpresa. Joa, wow, ¿qué? Entonces empecé a enumerar los incidentes. Después de aproximadamente el 8º evento que mencioné, ella estuvo de acuerdo conmigo y esencialmente le dijo al consejero que se callara y que no le dijera a mi hija que estaba segura en la escuela cuando claramente no lo estaba. La directora y yo coincidimos en que lo único que ayudaría a mi hija a sentirse segura en la escuela sería tener una experiencia real de seguridad y que reconocer que históricamente no ha estado segura es la mejor manera de comenzar eso. Cada interacción con ese consejero ha sido la misma clase de manipulación absurda. No puedo soportarlo. Un viernes, la maestra de mi hijo invitó a una autora de libros infantiles a hablar y leer a su clase de 5º grado. En lugar de quedarse en el aula, la maestra se fue, dejando a la mujer, que no tenía licencia para enseñar, verificación de antecedentes o experiencia docente, sola y a cargo. Cuando sonó el timbre y hubo un revuelo en el pasillo, la oradora preguntó qué significaba eso. Los estudiantes le explicaron que era el recreo. Al tener un aula llena de estudiantes y no saber qué hacer, la autora pidió a los estudiantes que votaran si querían continuar con el libro o salir al recreo. Mi hijo fue uno de solo 4 estudiantes que votaron por el recreo, así que continuaron con el libro. Más tarde, la autora le contó a la maestra lo que había sucedido, y la maestra se sintió avergonzada de que los estudiantes no honraran unánimemente a la autora eligiendo pasar tiempo con ella en lugar de ir al recreo. Esa tarde, reprendió a la clase y pidió a los estudiantes que votaron por el recreo que se identificaran. Mi hijo fue el único que lo hizo.
El resultado, su castigo, fue perder todos los recreos la semana siguiente. Estaba furiosa. Mi hijo estaba siendo castigado por expresar honestamente su preferencia cuando se le preguntó y luego por no mentir al respecto. Me molestó que la maestra abandonara a la autora y a su clase. Me molestó que la maestra castigara a un estudiante en un intento de aliviar su propia vergüenza. Escribí un correo electrónico al respecto. Estaba completamente preparada para sacar a todos mis hijos de los grados superiores de la escuela durante cada recreo la semana siguiente, para que pudieran jugar juntos en el parque público adyacente a la escuela. Fue un silencio total, cero reconocimiento por correo electrónico. Cuando llegué a firmar la salida de mis hijos durante el recreo el lunes, mi hijo de 5º grado me dijo que durante el fin de semana la esposa de su maestra le dijo a su esposo que estaba equivocado y el maestro restauró todos los recreos de mi hijo. Aún así, nunca me dijo una sola palabra. Probablemente quería mantenerme contenta para que el director, superintendente, no supiera que había abandonado su aula durante una hora en el horario escolar. Mi hijo de 7 años llegó a casa de la escuela y me informó que Bansky no era un artista y que dibujar en las cosas de otras personas era vandalismo. Esto provenía de la misma maestra que, un par de semanas antes, había elogiado a mi hijo hasta el cielo por su naturaleza inquisitiva y su disfrute al discutir los temas que estaban aprendiendo. Estos eran niños adinerados en una escuela privada, y cuando se presentó la oportunidad de introducir una conversación apropiada para su edad sobre la naturaleza del arte y una serie de problemas sociales, ella optó por el vandalismo. No soy de las personas problemáticas, pero hice un escándalo ese día. Hice que mi pareja, que ha soportado mucho, me acompañara a mí y a nuestro hijo en un viaje a la playa para ver un mural de Bansky. Ni siquiera me gusta tanto Bansky. El niño en el momento aquí cuando era muy pequeño, como en los años de preescolar, asistía a un preescolar que eventualmente cerró por ser tan terrible. El director, o como se llame al jefe del edificio, fue arrestado y metido en la cárcel por encerrar a los niños en armarios de manera habitual y, por supuesto, un niño desafortunadamente murió. Ese no fue mi destino, pero toda la atmósfera de ese lugar era realmente horrible. ¿Qué me pasó a mí? Bueno, era mi cumpleaños, y mi mamá pensó que sería un gesto amable hornear algunos cupcakes para mi clase y para mí para celebrar. Pues a las maestras no les gustaba mucho y cuando entré con mis bandejas de cupcakes aparentemente no estaban contentas. Cuando llegó la hora del almuerzo, comenzaron a repartir los cupcakes, pero me sacaron del salón y me pusieron en la oficina del director en una camita como castigo. ¿Por qué preguntas? Ni idea, hasta el día de hoy. Cuando se lo conté a mi mamá, entendiblemente estaba furiosa. Ella condujo hasta allí a la mañana siguiente y regañó a todos los presentes. Nunca volví, solo pasaron unos 6 meses después de que el lugar cerrara. No recuerdo mucho de ese tiempo, pero sí recuerdo esa oficina. Mucho mobiliario de madera y la camita, recuerdo la camita. Esto ocurrió durante el confinamiento, cuando estaban realizando clases virtuales. El padre de mi hija falleció de manera repentina en marzo de ese año. Informé a la escuela sobre lo sucedido y que ella iba a faltar algunos días. Una administradora se comunicó conmigo y me dijo que ella tenía asistencia perfecta hasta ese momento, y que todo lo que debía hacer era iniciar sesión cada día para mantener su asistencia perfecta. Me aseguraron que no tenía que asistir a las clases, pero enfatizaron que si iniciaba sesión una vez, mantendría la asistencia perfecta. Solo respondí que estaba de acuerdo, pero en mi mente estaba gritando por qué demonios debería importarme la asistencia perfecta en ese momento de nuestras vidas. Era tan insensible y absolutamente desconcertante. Esta es una de mis historias favoritas de toda mi vida. De hecho, me suspendieron por cantar la canción del tema de Mario en la escuela. Final del año escolar, en la cafetería de 7º grado. Mi mejor amiga y yo seguimos siendo mejores amigas 18 años después, jaja, comenzamos a tararear la canción del tema de Mario. Para no hacerla larga, eventualmente todos en nuestra mesa comenzaron a cantarla, lo que llevó a que todos en la cafetería, todo el curso de 7º grado, también la cantaran. Todo el mundo estaba animado y fue increíble. De todos modos, los maestros nos hicieron parar. Nos llevaron a la oficina del director a mi amiga y a mí.
Nos regañaron por ser una distracción y causar un alboroto en el comedor. Nos asignaron 3 días de ISS, In School Suspension, la última semana de clases. Mi papá y sus padres en la escuela pidieron OSS, Out of School Suspension, en su lugar, dado que era el final del año, los últimos 3 días del año, y aceptaron. Pasamos los siguientes 3 días jugando Halo 3 y bebiendo Mountain Dew mientras todos nuestros otros amigos estaban en la escuela. Vivíamos a 3 cuadras el uno del otro. Ambos padres no podían creer que realmente nos metieron en problemas por eso en la última semana de clases. Comenzó el mejor verano de mi infancia 3 días antes. Se esperaba un gran eclipse solar en 2015 y, a pesar de que los niños tenían gafas de protección, la escuela tenía la intención de mantener a los niños en el salón para verlo por televisión. El eclipse estaba previsto para las 9:30 de la mañana, así que pregunté si podía llevarlo a ver el eclipse y regresarlo a la escuela inmediatamente después, y ellos dijeron que no, que se registraría como una ausencia no autorizada si lo hacía. Así que, de todos modos, lo hice. Era una oportunidad educativa única en la infancia que la escuela planeaba que se perdiera. Lo llevé a una playa cercana, donde nos sumergimos en la oscuridad. Fue impresionante. Lo llevé de regreso a la escuela inmediatamente después y no tengo ni una pizca de arrepentimiento. No hemos tenido un eclipse como ese desde entonces. Fui asistente de enseñanza en una educación especial de preescolar, principalmente con niños con autismo en todos los extremos del espectro. Tenían una política que no nos permitía usar la palabra no, y en su lugar decíamos, no es una opción, y ofrecíamos alternativas. Está bien, brillante, pero hubo un incidente en el que un niño quería un juguete con el que otro niño estaba jugando. Comenzó a golpearlo en la cara, empujarlo y tratar de quitarle el juguete, y él era mucho más grande. Corrí hacia ellos y dije, no, para. Atrapé su mano y le dije, no es una opción, y lo redirigí hacia otros juguetes. La maestra me reprendió por decirle que no y por ponerme físico al atrapar sus manos. Le dije que hay un tiempo y un lugar para la palabra no, y que atacar a otro niño necesita intervención inmediata. No voy a razonar y esperar que funcione. Mantuve mi postura en ese momento, pero hablé personalmente con ambos padres y ambos me agradecieron por intervenir. Mi hijo estaba siendo acosado físicamente por otro niño que aparentemente tenía problemas. Informó a los maestros y no pasó nada. Regresó a casa muy molesto después de una semana de esto y finalmente me lo contó. Ese fin de semana le enseñé a mi hijo los fundamentos de la defensa personal y le dije que tenía mi permiso total para golpear al acosador si intentaba algo nuevamente. El lunes por la mañana fui a la escuela con mi hijo y les dije que ahora se defendería de cualquier agresión, como lo permite la ley. La escuela tenía una política de no golpear que aparentemente se aplicaba incluso si alguien te estaba pegando. Les advertí que esto era, de hecho, ilegal y contrario a la legislación de nuestro país y que, independientemente de sus políticas, mi hijo ejercería su derecho legal a defenderse pegándole al pequeño abusón en la cara lo más fuerte que pudiera si el abusón intentaba comenzar algo. Milagrosamente, de repente pudieron mantener al acosador bajo control y no hubo más problemas. La escuela privada decidió implementar un almuerzo silencioso durante todo el año para los estudiantes de primaria. Ya habían reducido el recreo a solo 15 minutos, pero al menos tenían el almuerzo como un momento de descanso. Así que esta fue una elección extraña. No fue en respuesta a un incidente o algo así. El director simplemente decidió que sus maestros necesitaban un descanso durante el almuerzo. Y supongo que contratar monitores para supervisar el almuerzo no era una opción porque les costaba dinero. Esa es mi suposición de todas formas. Era una razón tan extraña, requerir que los maestros sean la policía del silencio, para un grupo de escolares parece ser una mejor tarea para ellos durante el almuerzo. Recibir una llamada de que mi hijo estaba en problemas por hablar durante el almuerzo me enfureció. Tengo un gran hijo con TDAH que nunca se mete en problemas, pero 37 minutos de silencio mientras está sentado al lado de sus amigos es como su propia pesadilla personal. Claro, castiguen a mi hijo si está lanzando comida, fuera de su asiento, o incluso gritando durante el almuerzo, pero hablar.
Llegué a esa reunión con una gran cantidad de investigaciones y datos actualizados sobre las expectativas adecuadas de autocontrol para los niños, la necesidad de momentos de descanso en el día escolar del niño, y por qué la socialización durante el almuerzo es importante. El director suspiró, puso los ojos en blanco y dijo muchas cosas sobre cómo no podía entenderlo. Después de eso, saqué a mi hijo de esa escuela. El director de mi hija dijo que tenía cosas más importantes que hacer con su tiempo cuando ella fue a hablar con él sobre una expareja que la estaba acosando sin parar. También dijo que si sus amigos decidían tomar represalias en su nombre, ella tendría problemas. No quería hablar con la persona en cuestión, pero le dije que no tiene derecho a tomar esa decisión porque yo soy su padre y estoy protegiendo a mi hija si él no va a hacer su trabajo. En la escuela de mi hijo, si tu hijo quiere participar en alguna actividad extracurricular, tienes que permitir que la escuela haga pruebas aleatorias de sustancias ilícitas al niño. Mi hijo estaba en la banda y le encantaba. Así que, aunque intenté luchar contra eso, al final tuve que ceder. Incluso hubo una decisión de la Corte Suprema que respaldaba los derechos de las escuelas para hacer esto. Así que, en una escuela con 750 estudiantes de secundaria, 10 eran seleccionados cada mes para una prueba aleatoria de sustancias ilícitas. Mi hijo no consume sustancias ilícitas. Pero era un poco imbécil. Lo admito totalmente, pero de una manera divertida. Nunca se metió en problemas graves. Simplemente hacía bromas sin parar. Así que la primera vez que mi hijo fue seleccionado para una prueba aleatoria de sustancias ilícitas, no pensé mucho en ello. Pero luego, a lo largo del año escolar, hubo una segunda, tercera y cuarta ocasión. Sí, aleatorias. Cuando lo seleccionaron para otra prueba de sustancias ilícitas, escribí al oficial de recursos escolares pidiendo una explicación. También calculé las probabilidades de que un solo niño fuera seleccionado para 5 pruebas aleatorias de sustancias ilícitas entre un cuerpo estudiantil de 750. Las probabilidades estaban muy por debajo del 1%. Copié al director, a quien despreciaba cordialmente, y a la junta escolar. El oficial de recursos escolares respondió: bueno, supongo que su hijo es solo la víctima de una coincidencia, junto con un poco de burocracia evasiva. No creo en coincidencias, respondí de inmediato, copiando al director y a la junta escolar nuevamente. Si hacen otra prueba a mi hijo, contrataré un abogado para que investigue. 3 años después, mi hijo se graduó sin haber tenido otra prueba de sustancias ilícitas. ¿Saben qué? Hacer que los padres firmen la renuncia de derechos parentales es bastante malo. Pero las pruebas de sustancias ilícitas a niños que participan en actividades extracurriculares en realidad desaniman a algunos niños a inscribirse en esas actividades desde un principio. Sin mencionar que todo el proceso podría ser abusado por algún funcionario escolar. Estúpido, estúpido, estúpido. Me estaban llamando constantemente para que recogiera a mi hijo después del receso de lunch porque tenía fiebre. Estaban jugando afuera en un clima de más de 37 grados Celsius en un patio de concreto sin sombra alguna. Por supuesto que su temperatura estaba elevada. Denle un poco de agua fría y déjenlo enfriar adentro, idiotas. La temperatura de mi hijo estaba elevada, generalmente entre 37,2 grados Celsius y 37,7 grados Celsius, pero nunca estuvo en rango de fiebre. Tuve que explicar repetidamente qué temperaturas clasificaban como fiebre a la enfermera de la escuela y luego supe que ni siquiera era una enfermera de verdad. Finalmente me frustré tanto con esta tontería que les dije que no llamaran a menos que mi hijo estuviera vomitando, sangrando o tuviera una temperatura superior a 38 grados C. Las escuelas de Arizona son algo increíble, hombre. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.